Los personajes de Joseph Conrad, de Stevenson o de Emilio Salgari se desplazaron desde el continente europeo a mares entonces exóticos en busca de la aventura y de un paisaje nada habitual en el viejo continente. Pero aquel rosario de paraísos recreados en la imaginación literaria de la mejor novela de aventuras no tuvo en cuenta el añadido de pequeños o mediados escenarios de la Europa más cercana, valorados en tiempos muy recientes gracias a la sensibilidad de los seres humanos que habitamos al final y al principio de un milenio. La geografía española es una caja de sorpresas de pequeñas maravillas, cuyo auténtico valor ha sido apreciado en nuestro tiempo. A veces, con sorpresas tan estimulantes como descubrir, junto a algunos de los lugares más fotografiados, tesoros naturales y paisajísticos casi depreciados. Alguno de esos paisajes permanece agazapado bajo la presión de las imágenes turísticas. Estamos en Ronda, uno de los perfiles más representativos de Andalucía. Pero más allá de su estampa urbana, la serranía de Ronda posee una indiscutible importancia natural, por tratarse de la más potente estribación occidental del sistema bético. Actualmente calificado como parque natural, el abrupto territorio de la Sierra de Ronda se creó a partir de terrenos de erupción volcánica. Su originaria vegetación mostraba una gran abundancia en alcornoques, sustituidos por pino carrasco, encina y carrasca. La acción humana, a través del pastoreo y los incendios forestales, terminó por imponer otro paisaje en el que los matorrales de escasa vegetación destacan por encima de todo. En él es posible contemplar la presencia de aves rapaces, entre ellas águilas perdiceras y halcones. Pero Ronda y la Sierra, además de por su valor ambiental y paisajístico, viene a ser exponente de una identidad cultural en el corazón del interior malagueño. Muy pocos seríamos capaces de identificar en un perfil urbano de la densidad de Las Palmas de Gran Canaria y a solo un tiro de piedra del centro de la urbe, un espacio protegido como el de la Isleta. Este monte, unido al resto de Gran Canaria y en la ciudad de Las Palmas por distintas formaciones arenosas, sobre las que se ha alzado la ciudad, entre dos playas, viene a ser el elemento más característico del paisaje de la capital Gran Canaria. En el diminuto parque natural, es el espacio en el que anidan aves de gran interés como el halcón de Berbería. Como en el caso de la Sierra de Ronda, la Isleta es un perfecto ejemplo de espacio presente pero poco valorado. A la hora de hablar de joyas de la naturaleza ibérica, siempre suelen surgir unos cuantos nombres: Ordesa, Doñana, Garajonay, Timanfaya, Sierra Nevada, Picos de Europa y algunos otros. Pero son muchos, muchos más, y a veces están muy próximos al lugar donde residimos. Pequeñas joyas de la naturaleza española que tienen una gran importancia y que a veces son unas auténticas desconocidas. Cuando preparábamos este capítulo nos asaltaba una duda. ¿Realmente merece la pena que llamemos la atención sobre espacios naturales de indudable interés para que después queden convertidos en auténticos basureros como consecuencia de la presión
de unas personas que realmente no tienen ningún respeto por la naturaleza, esperamos que el buen criterio de los espectadores resuelva esta cuestión. Hablaremos de espacios de indudable interés, como pueda ser el Valle de Alcudia en Ciudad Real o Calblanque en la costa murciana, y de muchos otros en este viaje que esperamos que sea realmente singular. Posiblemente sean muchos los viajeros que, atraídos por el señuelo de los usos turísticos, minusvaloren la importancia y el atractivo ecológico de Calblanque, en la Comunidad de Murcia. A escasísima distancia de algunas de las zonas turísticas con más peso del territorio, como es la costa del Mar Menor, pero mirando hacia el Mediterráneo, este reducido espacio protegido de menos de 2.000 hectáreas propone un escenario de sierras áridas, acantilados, salinas, antiguos cultivos y playas milagrosamente vírgenes, pero con una presión humana que puede quebrar el maravilloso equilibrio de este entorno, incluido dentro del Parque de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila. La Sierra de Cartagena circula paralela al mar, dando lugar a acantilados muy elevados. En la zona central, la sierra se aleja de la costa, perfilando una llanura litoral en la que se sitúan las antiguas salinas del Rasal. La erosión del viento y el mar han dado a los terrenos de pizarra y arenisca unos modelados singulares. Con un clima semiárido, su temperatura media anual es de 18 grados, sus escasas precipitaciones son compensadas por los vientos marinos, que proporcionan humedad, dando lugar a una sorprendente variedad de especies vegetales, entre ellas el palmito y la sabina mora. En las áreas antaño dedicadas a cultivos aparecen aún higueras y algarrobos. Su riqueza en aves acuáticas y limícolas que invernan en sus pequeñas salinas es digna de destacar. Este espacio, hoy privilegiado por tratarse de uno de los rarísimos perfiles del litoral sin edificaciones, gracias a que la presión popular en los años 80 impidió su reconversión urbanizadora, ha sido escenario de civilizaciones desde la antigüedad, con explotaciones de cobre, estaño, plata, pirita, galena y plomo, y una actividad minera que llega hasta principios del siglo XX. Además de tratarse de un entorno de gran interés natural, sus playas presentan algunos de los perfiles más atrayentes del Mediterráneo español. Supondría un grave riesgo la transformación de uso o la pérdida de esta joya por la acción humana o un turismo agresivo. En pleno interior peninsular, la vertiente norte de Sierra Morena es una gran desconocida, y particularmente el Valle de Alcudia, amplia extensión situada al sur de la provincia de Ciudad Real. Este espacio, con una gran identidad paisajística y cultural, ha estado influenciado
por su trayectoria histórica en tierras de reconquista, lo que ha dado lugar a formas de propiedad en las que se muestran grandes extensiones dedicadas a la ganadería, tanto como a la caza, y también a la agricultura. El Valle de Alcudia merecería una mayor valoración que la que tradicionalmente ha recibido esta comarca de escasa población, que en los años de la posguerra española se convirtió en tierra de maquis. Sierra Morena es la olvidada sobre todo del lado del norte, la parte septentrional, la parte que corresponde ya a Castilla-La Mancha de Sierra Morena. Y sin embargo tiene paisajes de un interés enorme, paisajes armoniosos, tranquilos, serenos. Uno de ellos es un paisaje ganadero, secular, histórico y cargado de connotaciones históricas, es el Valle de Alcudia. Se trata de una morfología simple de grandes bloques que se hunden, que se levantan, de una morfología de rocas antiguas, con unas caracterizaciones en el paisaje que recuerdan extensiones que son poco frecuentes en Europa, de desolación en cierta medida, entre comillas la palabra desolación, y que son los viejos paisajes de las dehesas de nuestro occidente, que parece como que se reúnen allí en un paisaje simbólico que debería ser valorado más, que debería no ser conocido más, quizás a lo mejor porque es difícil llegar a él o porque está lejos, pero sí tenerle en el papel de símbolo cultural en un rango mayor que el que realmente ahora se tiene. Al norte de la provincia de Guadalajara, limitando con la de Segovia, se sitúa una de las joyas más importantes de nuestros paisajes. El hayedo de Tejera Negra es el bosque de hayas más meridional de todo el continente europeo, junto a las hayas de la Peña de Francia, en Salamanca, o el hayedo de Beceite, en Tarragona. El Parque Natural de Tejera Negra está cortado por los ríos Lillas y Zarza, afluentes del río Sorbe. Un terreno abrupto, con fuertes caídas y un clima que cuenta con valores extremos, que van de los 23 grados en verano a los 14 bajo cero en los días de máximo rigor invernal. Este bosque de hayas sufrió diversas talas masivas, la última de ellas en la década de los 50, lo que hace que muchos de los ejemplares de hayas sean jóvenes y con una altura que no supera los 5 metros. En otras zonas que no sufrieron esas talas, se conservan ejemplares más antiguos que pueden alcanzar los 10 metros de altura. Además, se ha repoblado parte del bosque con pinares. Este bosque de hayas está próximo al hayedo de Riofrío de Riaza, en Segovia, y al de Montejo de la Sierra, en Madrid, a poco más de un centenar de kilómetros de la urbe madrileña. Es posible encontrar estas imágenes de densos bosques de hayas semejantes a los de latitudes más norteñas del continente europeo. También el bosque es una de las características principales de Urkiola. Fuera de Vizcaya e incluso en el propio País Vasco, el nombre de este espacio protegido no es popularmente muy conocido, pero Urkiola y el Parque Natural del Amboto, al sureste de Vizcaya, junto al límite con la provincia de Álava, es
una de nuestras maravillas naturales. Su área de montaña caliza sirve de divisoria de aguas a dos vertientes, con arroyos y ríos que terminan en el Cantábrico y otros viajan hacia el Mediterráneo. Distintas cumbres, como las de Lamboto, Mugarra, Gainzorroz o Urtemondo, definen el perfil del territorio, con cortados rocosos muy pronunciados. Mientras el río Mañaria se convertirá en el Ibaizábal, aguas abajo, para luego vertir en el Nervión, el río de la ciudad de Bilbao, hacia el sur se extienden las aguas del río Urquiola, que terminará en el embalse de Villarreal de Álava, en la cuenca del Zadorra, que acabará por vertir en el majestuoso Ebro. Aunque las crestas del macizo de Amboto y las de esta sierra carecen de vegetación, según se va descendiendo, también los bosques de hayas poseen una presencia decisiva. El hayedo se combina con robles en terrenos ya más bajos y con castaños. En estas altitudes, los pastos para usos ganaderos dominan buena parte del paisaje. También se muestra en él la influencia del ser humano. Buena parte de sus bosques, con pinos de Monterrey, han sido muestra de acciones de repoblación. En la cima del puerto de Urquiola, por el que cruza la carretera que une Durango con Ochambiano, se sitúa el santuario de los Santos Antonios de Urquiola, que se empezó a edificar en el siglo X. Dentro de este territorio, caracterizado por la mitología, la leyenda y el misterio, se puede citar como extrema curiosidad que el citado santuario tiene, como todo el macizo, dos vertientes. Una de las alas de este santuario vierte sus aguas cuando llueve hacia el Cantábrico y el otro lado del tejado hacia el Mediterráneo. Una curiosidad en un lugar envuelto en la bruma del misterio dentro de las propias leyendas vascas. Nos desplazamos muchos kilómetros hacia el sur, hasta la isla canaria de Fuerteventura, para recalar en la península de Jandía, declarada en 1987 Parque Natural por el Parlamento de Canarias. Jandía comprende la península y el istmo de la Pared, entroncado con el área central de la isla de Fuerteventura. Con picos de hasta 800 metros, como el de Zarza, sus alturas descienden hacia el mar, dando lugar a barrancos, marcando, por el contrario, en la parte central, un territorio en forma de llanura. La zona cuenta con importantes yacimientos arqueológicos, con muchas referencias sobre las poblaciones aborígenes de la primitiva Fuerteventura. Su vegetación muestra una enorme variedad de especies, desde los bosques hasta los arbustos, entre los que destacan algunos endemismos propios de la zona. En ciertas épocas del año, estas playas, afortunadamente poco masificadas, son puntos de nidificación para las aves migratorias.
tan frágil como Calblanque en Murcia o como Jandía en Canarias, e igual de sensibles a la presencia humana, las dunas de Liencres, en Cantabria, son un ejemplo de relación entre el medio marino y el terrestre. Situadas en la desembocadura del río Pas, este enclave es el de mayor importancia desde el punto de vista del sistema de dunas de toda Cantabria y de buena parte del Cantábrico español. Declarado Parque Natural en el año 1986, está formado por la confluencia de 4 maravillosas playas: Magro, Puntal, Valdearenas y Canallade. En estas superficies arenosas se asientan formaciones que, movidas por el viento, dan lugar a dunas de gran movilidad. Las dunas son un elemento de gran importancia paisajística y natural, cuya conservación debería ser una exigencia. A pesar de todo, al final de los años 40, una parte de la superficie de dunas fue repoblada con pino marítimo, alterando el paisaje modelado por la naturaleza en este entorno. Se trataba entonces de fijar las dunas con la plantación de estos árboles. En esta superficie de arenales se han reconocido más de un centenar de especies vegetales. Gaviotas y aves limícolas es posible divisarlas con facilidad dentro de este área. Por otra parte, con playas muy visitadas en verano. Retornamos a la ciudad, al espacio urbano, con la sensación de haber mostrado una mínima parte de las muchas joyas desconocidas que jalonan nuestra geografía. En la ciudad, quizás en nuestro pequeño y diminuto pueblo, un edificio, un jardín, una iglesia o un pequeño parque poseen un valor que a lo mejor no hemos sido capaces de reconocer. Porque para amar las cosas, lo primero es conocerlas. Pequeñas maravillas naturales o creadas por el ser humano, paisajes que hemos hecho nuestros o que forman parte de nuestra vida, con la familiaridad con la que respiramos o efectuamos cada día centenares de pasos, son parte de nuestra vida. Formamos parte mínima, si se quiere, pero parte de un calidoscopio tan nuestro como el propio paisaje de la piel o del cuerpo con el que convivimos. La casa rural y la arquitectura tradicional han sido un magnífico exponente de relación del ser humano con su entorno. Pensemos en la casa típica de Ibiza, en la Masía catalana, en el hórreo en Galicia o en Asturias, o en las casas blancas de Andalucía o Extremadura. Este tipo de arquitectura ha quedado desplazado en nuestros días por una arquitectura mucho más funcional. Pensemos que buena parte de los nuevos barrios de todas las ciudades son exactamente iguales o muy parecidos, se encuentren en el norte o en el sur, se integren en un paisaje o en otro. Analizaremos esta relación entre la arquitectura y el ser humano, entre el entorno natural y el medio que habitamos.